Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM. Está aquí en el estudio de Metropolitan FM de Buena Costumbre el Ceremi de Economía, Javier Sepúlveda. Ceremi, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio acá en Buena Costumbre. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque, bueno, es un momento complejo para su cartera, entonces es bueno cuando las autoridades hacen vocerías y se someten además voluntariamente a entrevistas en momentos complejos como el que está viviendo. Y digo esto porque a su jefe directo todo el mundo lo apunta como responsable y además el propio presidente le ha dicho: el responsable eres tú. ¿Responsable de qué? De evitar el cierre de Huachipato. ¿Usted cree que será posible eso? A ver, nosotros estamos haciendo todas las gestiones. Es importante destacar porque acá se ha instalado como que la situación de repente reventó y cuando reventó el gobierno se sumó y no es así. Primero aclarar que esta es de conocimiento público, que es una situación estructural, crítica de la estructura, digamos, económica, que se arrastra hace más de una década. Y dicho eso, informar también que nosotros como gobierno, desde que asumimos, hemos estado encima poniendo atención a lo que pasa con Huachipato. El ministro de Economía ha estado en dos ocasiones, una en el 2022, otra en el 2023, visitando la planta. Y desde ese momento se empezaron a hacer las gestiones y se pusieron a disposición todas las voluntades del gobierno para que se utilicen las herramientas que tiene el Estado, que el gobierno no puede inventarlas, que son herramientas que están en nuestra institución, de acuerdo a la normativa vigente, ¿verdad? Y esas voluntades y esos compromisos se han cumplido a cabalidad. Ahora queda todavía gestiones por hacer, eso es lo que hoy día ha dicho el presidente. Lo que el presidente indica es que es el ministro, efectivamente, nuestro ministro de Economía, el que tiene que seguir desarrollando las conversaciones con la empresa a nivel de holding en Santiago. Ayer ya hubo una reunión, esas conversaciones se van a continuar estos próximos días para explorar todas las otras alternativas que ya no son de aspecto técnico, porque lo que es la Comisión Antidistorsiones es un ente eminentemente técnico, que toma decisión porque hay datos sobre la mesa, ¿ya? Y eso es bueno que también se aclare, porque se ha instalado como que es de mera voluntad del gobierno que si la empresa pide un porcentaje entonces se le aplique, pero no funciona tan así, lamentablemente. Sí, pero vamos por partes, Ceremi, porque ha dicho cosas bien interesantes respecto de los que hay que hincarle el diente, pero a mí me gustaría, digamos, intentar establecer una definición. El presidente Gabriel Boric, cuando estuvo en Concepción y habló a través de las rejas papales con los dirigentes de Huachipato, y después en otra dependencia donde estuvo, dijo que para el gobierno CAP era una empresa estratégica. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? ¿Cuáles son los efectos que tiene esta definición para el gobierno? Sí, yo sé que eso puede generar distintas interpretaciones. Genera interpretaciones. A ver, cuando el presidente y todos nosotros decimos que es una empresa estratégica, es estratégica para el país, es estratégica para el Estado, para los ciudadanos. Ya no es que sea una empresa estatal o que requiera ser estatizada, digamos, en lo pronto, a pesar de que esa siempre va a ser una alternativa que esté ahí dando vuelta, pero es una empresa estratégica para el país porque es una empresa que entrega cierta certeza logística al sector minero del cobre, que además es nuestro principal sector exportador. A eso se refiere el presidente y todos nosotros. Sí, Ceremi, ahí un tema interesante porque lo conversamos en un momento, por eso Álvaro me apuntó, porque una de las posibilidades que probablemente es la que puede estar en discusión es que el Estado se ingrese a Huachipato como un inversionista. Yo recordaba el caso de Lufthansa, que guardando proporciones fueron 9.000 millones de euros en su momento, hace ya varios años atrás. ¿Pero por qué? Porque el Estado alemán determinó que Lufthansa era una empresa estratégica por el impacto, obviamente, que requiere tener una línea aérea de ese tipo. ¿Algo así se ha pensado, se está discutiendo? Mira, eso abre una ventana también bien interesante, pero es un camino con mucha piedra. ¿Por qué? Porque ese tipo de definiciones ya no dependen de las voluntades del gobierno. Y a eso se refiere el presidente cuando dice
hemos hecho todo lo posible de acuerdo a las voluntades del gobierno, pero las voluntades del gobierno no son suficientes. ¿Por qué? Porque lo que tú me comentas requiere sí o sí una reforma constitucional, trámite legislativo, y ahí entonces ya tenemos que ir al Parlamento, ¿verdad? Por eso en situaciones como esta es súper importante que todas las autoridades, sobre todo de la región, estemos unidas. Aquí ya esto no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con una cuestión de región. Y en ese caso, en esa situación, nosotros estamos convencidos de que si podemos aunarnos como autoridades, no solo como gobierno, sino también como parlamentarios de la región, puede ser un camino a explorar y que eventualmente podría tener una conclusión favorable, digamos, para la empresa. Sí, porque hay voluntad, o sea, por lo menos en los alcaldes transversalmente, Henry Campos, que no es de oficialista, tiene una mirada bastante, o que busca un poco que Huachipato no cierre, porque conoce la realidad, está en su propia comuna. Hemos discutido acá mismo también con el senador Saavedra temas relativamente similares, en el sentido del apoyo y de la necesidad de que el gobierno presente una estrategia clara para poder finalmente que Huachipato no cierre. Exacto. Y probablemente dentro de los distintos sectores políticos, por lo menos en la región, pareciera ser que hay consenso. Pero ¿qué pasa en Santiago? Bueno, ahí tenemos consenso en Santiago y en Valparaíso. Eso es lo que tenemos que empujar desde la región, pues. Empujar, hacer todas esas presiones políticas, ¿verdad? Todas esas gestiones políticas para que se tenga el mismo nivel de emergencia, de criticidad en Santiago y en el Congreso. Y sí, porque lo que usted plantea, Seremi, es una expresión nueva del Ejecutivo. Yo, salvo que esté equivocado, no había escuchado un llamado a la unidad de las fuerzas políticas. Yo me imagino que ese llamado también estará vinculado con las gestiones que ha hecho el gobernador Rodrigo Díaz. Todas las autoridades políticas. Es que aquí ya no por eso le digo, a mí me parece que es algo nuevo en realidad. Entonces, si es que hay este consenso, y además usted ha hablado varias cosas, ha dicho que el gobierno hizo efectivamente gestiones antes de que esta crisis se produjera. Por supuesto. Entonces, ¿por qué se llegó a la situación en la que nos encontramos? Porque, a ver, yo le digo, por ejemplo, aquí nosotros hacemos todos los días un sondeo de opinión. Ayer hicimos un sondeo de opinión, le preguntamos a la gente quién es el responsable del cierre de Huachipato, y el 60% dijo el gobierno. Entonces, eso es lo que se instaló a primera hora después del anuncio de la empresa. ¿Quién lo instaló? Lo instalaron algunas vocerías regionales, ¿verdad? Pero eso es no comprender en el fondo que esto es una problemática estructural que se arrastra de acuerdo al modelo que tenemos, el modelo económico que tenemos. El Estado no tiene facultades tan amplias para poder intervenir en empresas privadas y mercados cuando se enfrentan a el resto del mundo. Es un modelo abierto al mundo donde todas nuestras empresas nacionales se exponen a lo que ocurre en el resto del mundo, y las facultades que tenemos son bien limitadas. La más técnica, digamos, es la Comisión Antidistorsiones. ¿Y no será conveniente, Seremi? Yo sé que esto no es su resorte en realidad, pero que en esta conversación se incorporen ministros políticos, porque usted mismo lo dijo cuando empezó su exposición, dijo, esto ya no es un problema técnico, esto es un problema político. Entonces uno asume que economía es esencialmente un ministerio técnico, digamos, pero no será necesario la presencia de un ministro del comité político, alguien que también tenga una visión distinta, porque en este minuto yo le digo así francamente, digamos, o sea, si Huachipato se cierra, lo más probable es que el ministro se vaya y usted también, para serle franco, digamos. No, pero eso no es preocupación hoy día. Sí. O sea, aquí nosotros estamos para aportar, no estamos para venir a pernarnos en el cargo, ¿ya? Eso es lo menos. Pero mira, lo que tú cuentas, o sea, lo que tú me dices, efectivamente es lo que estamos haciendo, pero no basta con eso. Lo que necesitamos es la voluntad de la empresa también. Por eso el ministro sigue en conversaciones con la empresa a nivel de holding, ya a nivel de CAP, que tiene otras líneas de negocios también. Sí, recuerdo además que subieron las acciones de ese holding. Lo comentamos acá. Y hay claramente los intereses financieros del holding. Entonces acá necesitamos... O sea, los accionistas están felices. Exacto. Necesitamos voluntades más allá de las que pueda tener el gobierno y facultades más allá de las que pueda tener el gobierno. Necesitamos voluntades también de la empresa, que la empresa esté abierta a explorar las otras alternativas, que una de esas puede ser lo que conversábamos respecto al cambio legislativo, pero otras pueden ser, por ejemplo, algo similar a lo que ocurrió con Sokimich y Codelco respecto del litio. Ver herramientas, estrategias de negocio que permitan también una participación de otro inversionista, que puede ser el Estado u otro, ¿verdad?, que le dé continuidad operacional a Huachipato. Pero todo eso es tema que hoy día está en conversación, no hay definiciones claras de qué dependen, de las voluntades tanto del gobierno, que están y siempre han estado, y de las voluntades de la empresa. Yo tengo una pregunta más, y está vinculada con esta cifra, porque, a ver,
desde que se comenzó a hablar de este tema en octubre, que se reactiva el asunto de la necesidad de sobretasas, se hablaba de 3.000 empleos directos, después se dijo que eran en total 20.000, y ahora de repente subió de 20.000 a 22.000, a 23.000. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno comparte este diagnóstico frente al eventual cierre de Huachipato, de que la región del Biobío perdería 23.000 empleos entre directos e indirectos? ¿Quién es el papá de esta cifra? O la mamá, digamos, para no hacer distinciones. ¿Quiénes son los padres? ¿Quién dio la cifra? Claro. A ver, esa es una cifra que está en un informe de la propia empresa de hace aproximadamente 5 a 6 años, ¿verdad? Cuando se hizo una caracterización de su estructura económica, su encadenamiento productivo. Esa cifra hasta la fecha no se ha actualizado. La empresa hasta el momento no nos ha entregado una cifra actualizada. Y lo que indica ese informe es que son entre 2.700 y 3.000 directos. El resto son unos 7.000 a 8.000 indirectos, y después la diferencia para llegar a los 20.000 o 22.000 son inducidos. Son, por ejemplo, el negocio que está en torno ahí y que pasa al trabajador de Huachipato y le compra, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? Pero acá la preocupación es principalmente con los empleos directos, que son las personas que eventualmente hoy día tienen en riesgo perder su contrato, perder su empleo, perder su ingreso mensual. Esa es la preocupación, y obviamente el encadenamiento con las MIPYMES del ecosistema, que significaría también una pérdida de ingreso importante. Seremi, quiero llevar un tema que había mencionado recién, que tiene que ver con las estrategias que se pueden empezar a adoptar para poder, entre comillas, evitar el cierre de Huachipato, y las posibles voluntad o falta de voluntad de la empresa, porque efectivamente la acción subió, lo comentábamos también en la mañana temprano, de que quizás para los accionistas puede ser beneficioso librarse de este, entre comillas, cacho, de este lastre, saco roto, por decirlo así. Claro, porque estoy perdiendo $1 millón todos los días, es una, finalmente... Que esa también es una cifra de la empresa. También una cifra de la empresa. Claro, que finalmente es un dineral que se está yendo en esta empresa y que finalmente pareciera ser que no es rentable. Por otro lado, tenemos declaraciones, buenas intenciones de parte de todos los actores de que sí, que estamos abiertos a conversar, etcétera. Pero dentro de estas estrategias que se pueden plantear, yo sé que tenemos súper poco tiempo, pero ¿hay alguna que puede ser más, que se puede llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para los trabajadores como también para la empresa, pensando en que hay una mirada, incluso que uno podría pensar hasta positiva del cierre? A ver, nosotros nunca hemos tenido una mirada positiva de no, desde el directorio, perdón, desde los accionistas, porque ellos están viendo que están ganando plata. Efectivamente. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para hacerles ver que esto no se trata solamente de rentabilidades financieras, hay un aspecto social, un aspecto cultural, y en eso estamos. O sea, yo creo que la empresa tiene voluntades, por eso ayer se juntó con nuestro ministro, esas conversaciones continúan. El tema es definir cuáles van a ser esos mecanismos, esas estrategias, que por el momento no podemos decir alguna definitiva ya porque es tema de conversación. Pero respecto de lo técnico de la Comisión Antidistorsiones, eso continúa, no es definitivo. ¿Ya? Así que también ahí tenemos un espacio para ver cómo se sigue con la investigación, recabando datos concretos de las empresas que están importando acero de China, y se definen quizás nuevas tasas probablemente. Seremi, hay un comentario aquí de una auditora que dice: siempre tarde, no les importa la región. Esta es la opinión de ella, Victoria. Dice: destruye los empleos paulatinamente, primero la ley de la GIA, después que lo de Vicuña, ahora Huachipato, solo excusas y tarde. Yo me hago cargo de algo que también puedo compartir, de la tardanza ¿cómo se llama? En el impulso que están dando para intentar el salvataje de Huachipato. Me parece esta entrevista sumamente interesante porque se han planteado temas que hasta ahora no habían surgido de parte de una autoridad pública como usted. Pero ¿qué parte no se entendió cuando Huachipato siempre planteaba que ellos lo que necesitaban era un arancel del 25%? O sea, yo se lo digo francamente, a mí me llamó mucho la atención nuevamente que el gobierno tuviera expresiones que a mi juicio son ambivalentes. El ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, minutos antes que surgiera la declaración del directorio de Huachipato, celebra la calidad técnica del informe de la Comisión Antidistorsiones, de la recomendación que hace, qué sé yo, y renglón seguido sale esta declaración del directorio y resulta que cambia el discurso. Entonces,
yo creo que lo que la gente no logra comprender es por qué, si al parecer las cartas estaban tiradas, estaban mostradas y eran conocidas de todos, no pensó el gobierno que CAP estaba blufeando, que estaba intentando una política del tejo pasado. ¿Por qué ahora se reacciona con la certeza con la que usted está proponiendo incluso una salida que para muchos puede? Yo creo que Chile no está para eso, digamos. Hoy día el chileno medio ya votó y dijo que quiere seguir teniendo un Estado subsidiario, etcétera, digamos. Eligió un modelo económico y lo apoyó y fue la gran derrota, a mi juicio. Entonces, pero usted lo ha planteado. Pero no podemos decirle eso a los trabajadores que han perdido el empleo. No, si yo estoy tratando de exponer hechos nomás, no opiniones. Entonces, ¿qué parte no se entendió de este asunto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque resulta que ahora seguimos jugando contra el tiempo. Porque CAP tiene un discurso ya establecido, Huachipato. Este es un asunto que lo pedían para diciembre, entonces cada día que pasa, ellos van a seguir profundizando su discurso. Estamos más cerca del cierre, quedan menos semanas para el plazo de 3 meses. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, la respuesta está en sus propios comentarios. En el modelo, cuando la empresa dice nosotros necesitamos 25%, eso no es una decisión política netamente de uno u otro gobierno, es una decisión que tiene que pasar por una revisión, un análisis técnico-económico para que se identifiquen si efectivamente hay dumping. Eso es lo primero que se hace, ¿ya? Y eso implica requerir información a todas las empresas que están trayendo el producto desde China. Y luego de identificar si hay dumping se aplican las tasas, y las tasas tienen que ver con el nivel de dumping. Y eso es lo que se observaron en los datos. Esto no es porque se me ocurrió, porque se le ocurrió a alguien de la comisión, no es así. Es porque los datos de importación, de exportación, los datos arancelarios, aduaneros, los precios que ocurrieron durante el último año en el proceso de importación del acero chino, esos datos muestran que hubo un cierto nivel de dumping y se aplica tasa de acuerdo a ese nivel de dumping, ¿ya? Entonces, cuando nos dicen por qué se llegó tarde, no es que llegamos tarde, es que nosotros actuamos a partir de que cuando la empresa presenta la solicitud ante la Comisión Antidistorsiones, ¿ya? Que eso fue en diciembre. Eso fue a fines de octubre, pero ojo, y esto quizás puede ser mal visto por la empresa, pero nosotros desde mediados de 2022, cuando fue el ministro de Economía de la empresa en Talcahuano, nosotros en ese momento, hace más ya de 1 año y medio, dijimos presente la situación ante la Comisión Antidistorsiones, y esa voluntad estuvo siempre. No depende de que nosotros como gobierno digamos, aquí está la empresa con problemas, vamos a iniciar la investigación. Depende de que, y eso está definido en la legislación, depende de que la empresa afectada o las empresas afectadas presenten el caso. El caso se investiga, se toma la decisión bajo un análisis económico-técnico. Eso se hizo. Y se cortaron los plazos lo más que se pudo. ¿Ya? No es que un día se presenta y al día siguiente está la definición. Hay plazos que está establecido en la normativa. Y yo sé que eso es difícil de entender. No, se entiende. Lo que pasa es que son elementos que probablemente uno desconocía. Claro, uno se empieza a preguntar entonces por qué la empresa no presenta antes los papeles. Ahí eso es algo que yo no puedo hacer cargo. Claro. Ahí algo que ya nosotros siempre tuvimos a disposición las voluntades y los mecanismos y las herramientas, los analistas, etcétera. Estuvimos permanentemente con los trabajadores, algo que no vamos a dejar de hacer, vamos a seguir acompañando a los trabajadores, pero ya es algo que, por eso digo, ya depende de las voluntades de la empresa y no solo de las voluntades. ¿Hay contemplada, para terminar, Seremi Javier Sepúlveda, alguna reunión con esta mesa que se está encontrando amparo en las gestiones de Rodrigo Díaz, de los alcaldes, digamos, asumiendo... El próximo miércoles 27 de marzo, la próxima semana, va a estar acá en la región el ministro, reuniéndose con ese espacio. Están todas las autoridades convocadas, están obviamente los sindicatos de Huachipato y los sindicatos de los otros sectores económicos también. Perfecto. Muchas gracias, Seremi de Economía, Javier Sepúlveda. Siempre disponible, esto hay que decirlo, sí. Siempre disponible, incluso a venir aquí a los estudios de Metropolitan de Buena Costumbre a conversar con nosotros cada vez que le hemos requerido, incluso y sobre todo cuando está la situación compleja como en este minuto, disponible a conversar. Así que muchas gracias, Seremi. No, gracias a ustedes, un saludo a todos los que nos escuchan en el vehículo, camino al trabajo, en la casa, etcétera. Muchas gracias, Seremi. Esté muy bien. Dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.